Mis propios padres me echaron a la calle con el corazón destrozado solo por querer estudiar. Pero hoy soy el dueño absoluto de todo su legado. Todo comenzó en un pueblo donde el polvo rojo se mete hasta en los poros de la piel y el calor de los hornos nunca descansa realmente. Mi familia siempre fue dueña de la ladrillera más antigua de la región, un negocio que pasó de manos de mis abuelos a las de mis padres. Crecí viendo a mi padre moldear el barro con una devoción casi religiosa, convencido de que el esfuerzo físico era la única medida real del valor humano. Desde que era un niño pequeño, mis manos estuvieron manchadas de tierra y mis pulmones respiraron el humo constante que salía de las chimeneas de adobe. Nuestra técnica era ancestral, usando moldes de madera desgastados y quemando leña seca para darle ese color naranja característico que todos en el pueblo reconocían. Sin embargo, mientras yo crecía, veía cómo el mundo exterior cambiaba a una velocidad que mis padres se negaban a aceptar o incluso a observar de cerca. Acompañaba a mi padre a entregar pedidos y notaba que las grandes constructoras ya no nos llamaban como antes para sus proyectos más importantes y lucrativos. Preferían comprarle a empresas de la ciudad que entregaban miles de ladrillos perfectamente uniformes, mucho más resistentes y, sobre todo, a un precio mucho más bajo. Cuando intentaba comentarle esto a mi padre, él simplemente se encogía de hombros y decía que la gente ya no sabía apreciar la verdadera calidad artesanal. Él creía firmemente que nuestro apellido era suficiente para mantenernos a flote, ignorando que las facturas se acumulaban y los pedidos grandes empezaban a escasear peligrosamente. Yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el patrimonio de 3 generaciones se desmoronaba por culpa de un orgullo ciego y una tradición obsoleta. A escondidas, empecé a investigar sobre procesos de automatización y optimización de recursos, dándome cuenta de que nuestra eficiencia era apenas del 20% real. Trabajaba turnos dobles en la ladrillera para ahorrar cada centavo posible, diciéndoles a mis padres que simplemente quería ayudar más, pero guardaba un plan secreto. Mi objetivo era estudiar ingeniería industrial para volver y transformar ese taller medieval en una planta moderna capaz de competir con los gigantes de la industria. Pasaba las noches estudiando con una pequeña lámpara de aceite, repasando matemáticas y física mientras mis padres dormían, creyendo que yo solo soñaba con el barro. El día que recibí la carta de aceptación de la Universidad Nacional, sentí una mezcla de terror y una alegría inmensa que casi no cabía en mi pecho. Esa noche, durante la cena, puse el sobre la mesa de madera vieja, esperando que mis padres vieran en ese papel la salvación de nuestro futuro. He sido aceptado en ingeniería industrial, dije con la voz temblorosa, voy a aprender a modernizar nuestra empresa para que nunca más tengamos que sufrir. El silencio que siguió fue más asfixiante que el humo de los hornos, un silencio cargado de una decepción que me dolió más que cualquier golpe físico. Mi padre dejó caer su cuchara, me miró con unos ojos llenos de una furia gélida y me preguntó si me avergonzaba del trabajo de mis abuelos. Intenté explicarle que la ingeniería no era para borrar el pasado, sino para asegurar que tuviéramos un futuro en un mercado que ya no nos quería. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que las máquinas le quitarían el alma a nuestro producto y que yo me había vuelto un extraño para ellos dos. Si cruzas esa puerta para ir a esa universidad, no vuelvas nunca, porque habrás manchado el nombre de esta familia con tu arrogancia de sabelotodo, sentenció. Me dolió ver que para ellos, mi deseo de superación era visto como una traición imperdonable y un insulto directo a sus años de sacrificio y sudor. Me dieron a elegir entre ser un peón eterno en un barco que se hundía o buscar mi propio camino lejos del único hogar que había conocido. Con el corazón hecho un puño y mis pocas pertenencias en una mochila vieja, decidí que no podía sacrificar mi destino por un capricho del pasado. Esa misma madrugada, mientras el pueblo aún dormía, caminé hacia la carretera principal sin mirar atrás, sintiendo como el vínculo con mi sangre se cortaba. Llegué a la ciudad con poco dinero pero con una determinación inquebrantable de demostrarles que el conocimiento es la herramienta más poderosa que un hombre puede poseer. Viví en habitaciones compartidas que apenas tenían espacio para una cama, trabajando en bodegas durante las madrugadas para poder costearme los libros y la matrícula. Hubo días en los que solo comía pan y agua, pero cada vez que sentía ganas de rendirme, recordaba la mirada de desprecio de mi propio padre. Me sumergí en los libros de termodinámica y gestión de operaciones, visualizando constantemente cómo aplicaría cada fórmula en los terrenos rojos de mi antigua casa familiar. Mis compañeros de clase salían de fiesta, pero yo me quedaba en la biblioteca analizando diagramas de flujo y modelos de simulación para plantas de cerámica. Nunca recibí una carta, ni una llamada, ni un mensaje de cumpleaños. Para mi familia, yo estaba muerto desde el momento en que elegí el estudio. A pesar de la soledad, me convertí en uno de los mejores estudiantes de mi generación, ganando becas que me permitieron especializarme en automatización de procesos industriales. Cada éxito académico era agridulce, porque no tenía a nadie con quien compartirlo, pero sabía que estaba construyendo los cimientos de algo mucho más grande. 5 años después, con mi título en mano y un par de años de experiencia en una multinacional, decidí que era hora de regresar al pueblo. No volvía para pedir perdón,
sino para ver qué quedaba de aquel orgullo que me había desterrado y para cumplir la promesa que me hice a mí mismo. Al acercarme a la propiedad de mis padres, lo que vi me dejó sin aliento. La maleza cubría los caminos y solo una chimenea seguía humeando débilmente. El imperio de ladrillo que ellos tanto defendieron estaba en las últimas, derrotado por la misma realidad económica de la que yo tanto intenté advertirles hace años. Cuando finalmente regresé a mi pueblo después de años de ausencia, me encontré con un panorama desolador que me partió el alma en 1000 pedazos. La entrada de la ladrillera familiar, que antes lucía imponente con su letrero de madera tallada, ahora estaba cubierta por telarañas y capas gruesas de polvo gris. Mis padres, aquellos gigantes que alguna vez gobernaron el mercado local con mano de hierro, lucían ahora como sombras encogidas por la amargura de la derrota económica. Los hornos de leña, que antes rugían día y noche como bestias hambrientas, estaban apagados y fríos, dejando un silencio sepulcral que dolía más que cualquier grito. Me acerqué a la oficina principal y vi a mi padre revisando cuentas viejas con una lupa, tratando desesperadamente de encontrar un dinero que simplemente ya no existía. Al verme entrar, su mirada no fue de alegría ni de alivio, sino de un resentimiento tan profundo que se sentía como una bofetada fría en el rostro. ¿Vienes a burlarte de nuestra desgracia con tu título de ingeniero colgado al cuello?, me preguntó con una voz que sonaba a madera vieja quebrándose bajo presión. Intenté explicarle con toda la paciencia del mundo que traía soluciones reales, contactos con constructoras y un plan de negocios para salvar lo que quedaba del patrimonio. Le hablé de procesos de secado controlado y de cómo podíamos reducir el desperdicio de materia prima en un 60% usando solo un poco de tecnología. Mi madre salió de la cocina con los ojos rojos de tanto llorar, pero en lugar de abrazarme, me pidió que me fuera antes de que mi padre enfureciera. Tus máquinas y tus números no tienen lugar en esta casa de gente trabajadora, vete con tu arrogancia a otra parte, sentenció ella con una amargura insoportable. Salí de la propiedad con el corazón sangrando, dándome cuenta de que su orgullo era una enfermedad terminal que preferiría verlos morir de hambre antes que aceptar ayuda. Sin embargo, yo no iba a permitir que el nombre de mis abuelos desapareciera de la historia del pueblo por culpa de la terquedad ciega de mis progenitores. Fui al banco regional y presenté mi proyecto de grado, que era básicamente un manual de cómo construir la planta de ladrillos más eficiente de toda la región. Gracias a mi excelente historial crediticio en la ciudad y a la solidez de mis estudios, logré obtener un préstamo millonario que muchos considerarían un riesgo suicida. Compré el terreno que estaba exactamente frente a la vieja fábrica de mis padres, un descampado lleno de piedras que nadie quería pero que tenía la ubicación perfecta. En menos de 6 meses, camiones enormes llegaron con maquinaria alemana de última generación, robots capaces de moldear 10 ladrillos por cada segundo que pasaba en el reloj. Instalé hornos de túnel que funcionaban con gas natural, reduciendo las emisiones tóxicas y garantizando que cada pieza saliera con una resistencia mecánica nunca antes vista allí. Mis padres veían desde su ventana cómo mi estructura crecía día tras día, una mole de acero y tecnología que hacía ver a su taller como una reliquia prehistórica. Contraté a los antiguos empleados que ellos habían despedido por falta de pago, dándoles uniformes dignos, equipos de seguridad modernos y un sueldo que superaba sus expectativas. Les enseñé a operar paneles digitales y a entender que el trabajo inteligente siempre será superior al trabajo basado únicamente en el agotamiento físico del cuerpo humano. Cuando mi primera hornada de ladrillo salió al mercado, los vendí a un precio tan competitivo que las constructoras de la capital mandaron convoys enteros por ellos. Mi marca, que llevaba el mismo apellido que la de mis padres pero con el distintivo de tecnología industrial, se convirtió en el estándar de calidad en meses. La gente del pueblo no podía creer que aquel muchacho que se fue con una mochila rota ahora manejaba la empresa más próspera de toda la zona sur. Mientras mi cuenta bancaria crecía y mi prestigio se expandía, veía como la pequeña chimenea de mis padres dejaba de humear definitivamente por falta de compradores reales. Nadie quería un ladrillo irregular y caro cuando al cruzar la calle podían obtener la perfección técnica por la mitad del precio y con entrega inmediata garantizada. Una tarde de lluvia, vi a mi padre cruzar la calle con los hombros caídos, caminando bajo el agua sin paraguas, dirigiéndose hacia mi moderna oficina de cristal. Entró en el edificio y se quedó maravillado, o quizás aterrado, al ver el silencio y la limpieza de una planta que producía millones de unidades sin esfuerzo aparente. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas y la voz quebrada, para decirme que el banco estaba a punto de embargar la casa y la propiedad familiar. No te pido consejos, hijo. Te pido que no dejes que el nombre de tu abuelo termine en una subasta pública para pagarle a los usureros, suplicó. Me dolió verlo así, pero sabía que la única forma de salvar el legado era tomando el control total para evitar que sus métodos anticuados volvieran a fallar. Le propuse comprarle la empresa por un valor simbólico, lo suficiente para pagar sus deudas personales y asegurarles una pensión vitalicia de lujo en su propia casa. Aceptó el trato con un suspiro que parecía llevarse los últimos restos de su orgullo, firmando los papeles legales que me convertían en el dueño de todo. Ahora,
La vieja ladrillera es una bodega automatizada de mi corporación, y mis padres figuran en la nómina como consultores de calidad, aunque en realidad no deciden nada. Les pago un sueldo de gerente solo para que sientan que su presencia aún tiene valor, pero la verdad es que son empleados bajo el mando de su hijo. Soy el dueño absoluto del legado de mis antecesores, he cumplido mi sueño de industrializar mi origen y he llevado nuestra marca a niveles que ellos jamás imaginaron. Sin embargo, el éxito tiene un sabor metálico y frío cuando me doy cuenta de que la mesa de los domingos sigue estando vacía para mí siempre. Mis padres me obedecen en la fábrica, me saludan con respeto profesional cuando paso por los pasillos, pero sus ojos evitan encontrarse con los míos en todo momento. Cenamos en la misma casa, pero en habitaciones diferentes, porque ellos todavía no me perdonan haber tenido la razón sobre el mundo que ellos tanto despreciaban. He ganado la guerra contra la obsolescencia y he rescatado el apellido de la ruina total, pero he perdido para siempre el calor de una familia de verdad. A veces, mientras observo mis máquinas trabajar con una precisión perfecta, daría toda mi fortuna por volver a ese taller polvoriento y recibir un abrazo de perdón. Pero el progreso no conoce la nostalgia, y hoy soy el patrón de un imperio que se construyó sobre las cenizas de un amor que no supo evolucionar.